Pero al final del día lo que les quiero decir es que un emprendimiento requiere de claridad, de fortaleza, de persistencia, de recuperación del fracaso y de un enorme amor. Si yo no hubiera verdaderamente querido hacer esto y hubiera estado dispuesta a todo lo que estuve dispuesta, no hubiera pasado. Y ese es un consejo que creo yo aplica a casi cualquier emprendimiento. Estas son características fundamentales y hay que entender además que hay momentos de fracaso, es decir, los fracasos son pequeños ingredientes del éxito. No conozco a nadie que haya llegado al éxito sin haber experimentado momentos de fracaso. Lo importante no es no sufrirlos, sino superarlos. Hay que tener la fortaleza de levantarse y seguir. Una vez que habíamos medianamente establecido el cuerpo que iba a definir la operación de la Mariscal y la Plaza Foch, tomó ya un volumen diferente, entraron a trabajar los medios de publicidad y demás, y los auspicios, y durante el mejor momento de la Mariscal se recibía 1 millón de visitantes al mes. Y más allá que el volumen que se generó, para mí el gran mérito de ese emprendimiento es que cambió la forma de vida de la ciudad de Quito. Quito pasó de ser un pueblo a ser una ciudad cosmopolita, porque tienes un sitio lúdico con horarios de lunes a domingo hasta las 2, 3 de la mañana. Es una zona de gran aceptación, es decir, cualquiera está bienvenido a la Mariscal. Y se produce un fenómeno interesante, y es que si tú te sientas en la Boca del Lobo vas a encontrar al dueño de la empresa y a la secretaria, uno al lado del otro, y a nadie le incomoda. Entonces la Mariscal logró generar este entorno fantástico de aceptación, de mundo, de vida bohemia, si se quiere, que fue el primer paso en la conversión, creo yo, de lo que es una ciudad más cosmopolita. Y el otro factor que se dio en la Mariscal como resultado de este emprendimiento es que es una vitrina enorme para el arte ecuatoriano, para las artesanías, para la música, para los desarrollos gourmet, es decir, dio un entorno de gran creatividad que yo creo que ha sido muy valioso a nivel cultural en la ciudad. Entonces, esa es la primera experiencia, digamos, que yo tengo en Quito, y fue un proceso de varios años y que requiere todavía de cierto sostenimiento. Como todos los emprendimientos, tiene momentos mejores y momentos peores, hay retos constantes, y creo que si es que hay el verdadero compromiso, como lo hay en mi parte, ¿alguno de ustedes conoce el juego del palito chino? ¿Sí? Que tú tienes varios palitos y tienes unos discos, ¿sí? Que hay que dar. Todos los emprendimientos requieren de que uno sea el que empuja los palitos chinos, ¿no? Entonces hay momentos que tienes que empujar este lado y hay momentos que tienes que empujar acá, pero no te puedes descuidar del que está acá porque se te cae el plato. Y eso es lo que realmente hace que uno sea un buen emprendedor, que no se le caigan los platos del palito. Hay que tener los radares alertas para que todos tus palitos estén siempre en el sitio donde deben estar. Lo cual quiere decir que un emprendimiento nunca termina. Requiere de que uno esté ahí eternamente, porque el emprendimiento es el directo resultado de quien está detrás. De hecho, hay varios estudios interesantes en el mundo. Uno de ellos dice que los emprendimientos más exitosos, por ejemplo en los Estados Unidos, son los emprendimientos de pareja, de marido y mujer. Porque el marido y mujer tienen los mismos intereses, que por regla general empiezan por los hijos y acaban en el patrimonio común. Es decir, ambos empujan en la misma dirección. Entonces, hay que entender que el emprendimiento es el directo desprendimiento de la persona que lo hace. Y que el momento que tú te alejas de tu emprendimiento va a sufrir. En ese momento es mejor o darle un aspecto corporativo y contratar un gerente y entender que deja de ser tu emprendimiento, o que requiere de verdad de la presencia constante del que le quiere. Es un bebé, ¿no? Hay que cuidarlo. Una vez que la Mariscal estaba medianamente lista y funcionando, yo entendí que venían retos más grandes. El primer reto, por supuesto, era cómo traer turistas, cómo traer visitantes, porque la gente de Quito era visitante asidua, pero limitada. Quito es una ciudad pequeña y necesitábamos mucho volumen para que esto funcione. Entonces, implementé el Foro Nacional de Turismo. Y eso es una actividad que no tiene verdadera relación con el emprendimiento, pero que es fundamental para que esté en buen estado de salud, ¿no es cierto? Hay veces que uno tiene que hacer cosas que mejoran el entorno, que mejoran el alrededor de tu emprendimiento.
porque eso le da la contención, le cuida, ¿no? Son las vacunas. Entonces monté el Foro Nacional de Turismo con el objetivo de promover la ciudad de Quito, de negociar con la empresa metropolitana de turismo, de exigir rendición de cuentas al Ministerio de Turismo y demás. Asimismo, fui fundadora del Observatorio Ciudadano de la Movilidad, porque la Mariscal tenía, en ese momento había crecido y era un chico adolescente y no teníamos parqueo y no teníamos acceso. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del cambio del sentido de las vías de la Mariscal hace 4 o 5 años? Ok, eso es el resultado de un ejercicio, de una negociación entre el municipio y el Observatorio Ciudadano de la Movilidad, que necesitábamos reformar la Mariscal para que pudiera haber los accesos y los egresos, porque si no las filas eran de nunca acabar. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, ¿no? El totódromo. Entonces, estas son cosas que yo encuentro que fueron de gran impacto para la Mariscal, pero yo realmente siento que además fueron de gran aporte para la ciudad, y yo sí creo que uno tiene la responsabilidad de hacer lo que está bien para uno, pero también lo que está bien para el resto. Yo creo verdaderamente que el emprendedor de corazón tiene una responsabilidad con el entorno de su emprendimiento, porque es aquel el que le faculta el éxito. Es decir, si yo no cuido mi ciudad, si yo no cuido mi entorno, ¿qué soy yo y qué es mi empresa? Entonces yo sí creo que parte del ejercicio de cualquier emprendimiento tiene que desprender en una mejoría colectiva o para su entorno. Esa es una visión personal, pero yo creo que a mí me ha funcionado muy bien y creo que a la larga da gran satisfacción. Entonces, después de haber hecho varios de estos ejercicios comunitarios y de ciudad, tuve algún tiempito ahí en la concejalía porque había aprendido muchísimo, pero no me gustó la vida política en realidad porque no pasa nada, ¿no? Uno en la vida corporativa tiene la capacidad de tomar decisiones, en la vida pública no pasa nada. Y entonces no pasa nada y no es productivo desde ningún punto de vista. Pero el conocimiento adquirido es absolutamente valioso y te permite hacer muchísimas cosas. Una vez habiendo hecho todos estos ejercicios de ciudad, yo me encontré con que necesitaba mantener mis propiedades. Entonces aprendí de construcción. Uno de los grandes méritos de cualquier emprendedor es saber más que nadie sobre lo que hace. Si ustedes van a cultivar aguacates, tienen que ser los conocedores más profundos en el tema de los aguacates. Si ustedes van a ser tercerizadores de servicio, tienen que saber de ese servicio más que nadie en el mundo. Porque si tú no sabes de tu negocio, no lo puedes controlar. Y tienes que saber todos los aspectos de tu negocio, para lo cual hay que estudiar. Hay una parte que viene instintivamente, pero yo creo profundamente que una de las herramientas que se vuelve fundamental es el estudio a profundidad de lo que haces. Para lo cual yo me dediqué a estudiar sobre el tema de construcción, porque tenía que mantener mis propiedades y tenía que construirlas y tenía que renovarlas y tenía que hacer un montón de cosas. Y como les conté, yo nunca había construido nada en mi vida, yo era abogada, entonces me dediqué verdaderamente a aprender del tema de construcción. Y ahora tengo una constructora además que construye una serie de otras cosas fuera de la Mariscal, pero que se deriva naturalmente de ese proceso de aprendizaje. Es muy importante saber porque tú controlas todas las partes de tu negocio, porque tú puedes educar a la gente que trabaja contigo, porque tú puedes controlar al centavo de lo que pasa y sobre todo cuando un negocio es bebé y empieza, es importante controlar el centavo, porque eso hace la diferencia entre ganar y perder, sobre todo en los primeros años. Entonces, si tú no sabes, si tú no tienes el conocimiento básico de todos los aspectos de tu negocio, no puedes controlar, no puedes fiscalizar, no puedes dar las órdenes, no puedes entrenar, entonces hay que saber, tú tienes que ser el que más sabe de tu negocio.